es sin duda parte de todo ese entramado en el que hoy Estados Unidos pues ha decidido que su estrategia de subversión hacia Cuba pasa fundamentalmente por el uso de las nuevas tecnologías, por propiciar la subversión a partir del uso de esas nuevas tecnologías y dirigida fundamentalmente a los jóvenes. Por eso este proyecto Zunzuneo tenía un 80% aproximadamente de sus usuarios a gente menores de 40 años y por eso los nuevos proyectos de subversión de Estados Unidos también van dirigidos hacia la juventud cubana. Este es un material que la red obtuvimos de cómo se promociona este nuevo servicio piramideo, otro de los esquemas, otro de los programas que Estados Unidos se plantea para la subversión contra Cuba y que tiene como administradores a Radio y Televisión Martí, los dos proyectos fracasados que ahora intentan revivir a través de la Internet. Piramideo se creó con el propósito de promover la libertad en Internet y llegar a los cubanos en la isla a través de los teléfonos celulares y las redes sociales. El régimen castrista reaccionó el jueves a la nueva iniciativa de los Martí por medio de la página de Internet de Radio Reloj, diciendo que la pretensión es inundar el ciberespacio cubano precisamente con información y productos audiovisuales de marcado contenido político, injerencista y subversivo. Todo lo contrario. Piramideo se trata de una plaza pública virtual donde los cubanos dentro de la isla y solo los cubanos dentro de la isla se puedan comunicar entre ellos, enviándose el mensaje y la información que ellos entiendan más conveniente y de más utilidad para ellos. Nosotros no intervenimos para nada en los mensajes que van a estar enviando. Con Piramideo, los cubanos pueden conectarse de forma masiva a través de su teléfono celular, pueden crear grupos de interés con los números de celulares de familiares, amigos o clientes. El servicio es gratuito y no requiere conexión a la Internet. Hay reportes que dicen que hay más teléfonos celulares en la isla hoy que teléfonos en línea. Así que nosotros estamos facilitándole la información a ese sector de la población. Ahora bien, debemos destacar que Piramideo no sustituye las otras vías de comunicación como las populares redes sociales de Twitter, Facebook y los blogs, pero sí podría ser la vía con mayor alcance. Bueno, así estaba promocionando la invisible Televisión Martí, este programa piramideo. Se parece mucho a lo que acaba de decir uno de los voceros del gobierno norteamericano, la portavoz del Departamento de Estado, Mary Harf, quien ha dicho acerca de Zunzuneo que esta era una plataforma. No estábamos generando contenido político de ningún tipo, estábamos dejando al pueblo cubano hacer eso por ellos mismos, dice esta vocera, subrayando que el llamado Twitter cubano, como ellos lo han dicho, carecía de contenido político. Es presentar la pantalla de algo ingenuo, algo muy beneficioso para los usuarios, para después aprovechar todas esas redes armadas para crear la subversión y promover la subversión dentro del país. ¿Es legal, profesor Del Porto, todo esto en el ámbito del uso de las tecnologías, estos proyectos como Piramideo, como Zunzuneo, todos los que siguen inventando desde el gobierno de los Estados Unidos? Bueno, ante todo, buenas noches a los televidentes. Sí, Randy, aquí hay una fragante violación de varias leyes internacionales. Por ejemplo, en el caso de los correos, del envío de correos no deseados, solamente en el caso de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que es la institución que rige a nivel internacional, incluso es la institución más vieja del sistema de las Naciones Unidas, rige toda esta temática, se están violando 11 regulaciones. En el caso específico de la Unión Europea se está violando también una regulación. Pero aquí también tenemos otros dos elementos que tenemos que considerar. Primero es la violación de los datos personales, porque se está violando, como decía Rubén hace un ratico, información, se están haciendo perfiles de las personas a las que se le enviaba esa información. Primero se robaron toda la información sobre los nombres de teléfonos celulares en Cuba. Esa es otra violación que hay. Es decir, se está obteniendo de forma ilícita información de una empresa de telecomunicaciones. Por lo tanto, grosso modo tenemos que se están, en sentido general, hay tres violaciones. Primero, envío de mensajes no deseados. Segundo, la obtención de forma ilícita de esa información. Y la tercera es la violación de la privacidad de las personas, tú establecer perfiles. Por lo tanto, esto viola flagrantemente un grupo de leyes internacionales. Claro, hay que reconocer que en este contexto, este gobierno normalmente hace esto. Es decir, tradicionalmente, en las reuniones internacionales de la UIT, en las dos fases de la cumbre de la Sociedad Mundial de la Información, se ratificó por la gran mayoría de los países del mundo la condena a la teleagresión a Cuba. Es decir, esto que explicaba Talaverría ahora de la agresión radioeléctrica al país, eso se ha condenado tradicionalmente. Ocurre lo mismo que con las votaciones en las Naciones Unidas contra el bloqueo, que se queda votando el mundo contra Estados Unidos y Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos tiene 3 votos allí y el resto del mundo vota en contra. Y, como dirían nuestras abuelas, el cuartico
sigue igualito. Yo quería contextualizar esto, Randy, si tú me permites, que casualmente, porque la historia es caprichosa, dentro de 2 días se van a cumplir 54 años, fue el día 6 de abril del año 60, de que el famoso funcionario L.D. Mallory firmó aquel documento diciendo: la mayoría de los cubanos apoyan a Castro y hay que entonces que provocar hambre y desesperación para que se subleven y tumben el gobierno. Es decir, el domingo va a ser 54 años. Y esto se ha mantenido. Es decir, rápidamente, en el año 92, cuando se firma la Torricelli, el elemento de las telecomunicaciones, las tecnologías, la información y las comunicaciones se pone en la palestra. En el año 93 se hace pública una nueva línea en el entorno de las telecomunicaciones contra Cuba. En el año 96 la ley Helms aprieta mucho más las tuercas del bloqueo. Y aquí es interesante porque el mismo gobierno que trata de diabolizar a Cuba como enemigo de Internet es el mismo gobierno que entonces a sus agentes internos les facilita las tecnologías pero no al pueblo cubano. Es decir, ese mismo gobierno que nos tilda de enemigos de Internet no permite que nosotros compremos tecnología, no permite que hagamos las inversiones para ampliar nuestras redes de telecomunicaciones, nos prohíbe incluso la compra de las aplicaciones informáticas, no solamente a nivel físico, sino ni siquiera por Internet, porque hay muchos sitios que la comunidad informática trata de usar y cuando uno trata de conectarse, le aparece un mensaje diciendo que usted está en un país bloqueado por los Estados Unidos y no tiene acceso. Y además de eso, a quien se atreva a invertir o a trabajar con Cuba en el área de las telecomunicaciones, es prácticamente una persecución atroz, de eso tenía un ejemplo que lo voy a mencionar en un segundo. Por ejemplo, el 8 de marzo del año 2010, la prensa internacional completa hizo mención a una resolución que el Departamento del Tesoro publicó en su sitio web, que lo pueden los televidentes buscar como decía Taladriel, el que esté interesado, que es la TG-577. Ahí se decía que se iba a liberalizar los servicios basados en tecnología de Internet a 3 países, Irán, Sudán y Cuba. Fundamentalmente el caso de Twitter, de Facebook, de Flickr y de las redes sociales. Sin embargo, esa misma resolución tenía un punto y seguido que nadie en la prensa internacional ratificó. ¿Qué decía? Que se le podía exportar aplicaciones informáticas y software a Sudán, Irán. Entonces, en la primera parte hablaba de 3 países. Sin embargo, en la segunda parte solamente se mencionaba 2. Es decir, ahí se ve y se verifica el bloqueo, en este caso, específicamente contra Cuba en este campo. En el año 2008 pasaba lo que tú decías. Se hizo una nueva actualización de estas cosas y se planteaba que cualquier país que mencionara en su sitio las temáticas de cultura, de turismo, de deporte, que mencionara a Cuba, por ejemplo, el sitio web de Hemingway, era multada. En el año 2006 ocurría lo que decías también, que se previene de que ningún país invierta en las redes de telecomunicaciones de Cuba. En el año 2009 Mozilla, que es una empresa que conocen muchas personas por sus navegadores, el día 15 de noviembre lanzó un concurso de programación. Tenía explícitamente negada la participación de cubanos. El día 21 de enero del 2010 la Comisión Federal de los Estados Unidos divulga avisos que se iba a mantener el bloqueo contra Cuba en este campo porque Obama se había presentado, como decíamos hace unos días aquí, como encantador de serpientes y sin embargo se ratifica que el bloqueo se mantenía en este caso. El 8 de marzo del 2010 es interesante, como a ellos les gusta esa fecha de 8 de marzo, han sacado varias resoluciones ese día, la famosa OFAC, la Oficina de Control sobre los Activos, que tiene más personas persiguiendo a las transacciones cubanas que a la famosa Al-Qaeda, es una cosa también interesante, establece nuevas regulaciones para perseguir las tramitaciones cubanas. Y por último, para hacer esto corto, en el año 2011 la empresa de comunicaciones escandinava Ericsson es multada por 1,75 millones porque su filial en Panamá había reparado determinado equipamiento. Es decir, esto, cubano, por supuesto. Aquí estamos viendo cómo el bloqueo, que a veces no se nota tanto en este campo, es duro y es puro. Y este mismo país que aplica estas leyes, entonces es que se manifiesta a posteriori como salvador, como el que le va a dar al primer país en el hemisferio occidental que eliminó el analfabetismo, que cada vez que la UNESCO hace un test con creces supera al resto de los países, va a darle información y va a resolver los problemas de comunicaciones. Es decir, te cierro las vías normales, te aprieto por aquí todo lo que puedo y entonces utilizo vías ilegales, vías ilegítimas para promover la subversión supuestamente en base a darle información a un pueblo. Es como se dice popularmente, Randy, de palo porque bogas y palo porque no bogas. Ahora, es un plan perverso el que hay contra el país. En este caso del puerto, no solo hay elementos que laceran la legislación internacional e incluso que puedan verse como un problema particular entre Cuba y Estados Unidos. Es que en este proyecto, en el caso de Zunzuneo, se utilizaron
otros países, es decir, se utilizaron países centroamericanos, se utilizó a España, se utilizó a Irlanda para pues, formar toda la red de este proyecto y se violaron de hecho las legislaciones de esos propios países. Aquí un día mencionamos en esta misma mesa, en este mismo lugar, que los Estados Unidos no tienen amigos, tienen intereses. Y la extraterritorialidad es una cosa que se mantiene. Es decir, se cumple la legalidad hasta el punto que los intereses del imperio están en juego. Por eso en ese momento se pasa por arriba de toda legalidad. Esto tenemos que unirlo a un elemento que es la guerra de cuarta generación. Es decir, Taladrillo ahorita mencionaba algo de eso. Es decir, es el mentir, y también a mí me gusta mucho el elemento de la historia. Esto fue lo que hizo Hearst, William Hearst, en el año 1898, cuando tenía un historietista que era el que hacía las caricaturas, la fotografía estaba comenzando, que quería regresar a los Estados Unidos y le decía, en Cuba no va a haber guerra. Y es paradigmática la frase de Hearst diciendo, Remington, quédese en La Habana, ponga usted las figuras que yo pondré la guerra. Pero eso pasó en el 64 en Vietnam con el famoso incidente del Golfo de Tonquín, que después nos enteramos que no había sido tal incidente, pero provocó la guerra. Eso fue lo que pasó en Yugoslavia en el año 99, cuando las famosas masacres de los kosovares, que después se vio que era mentira. Eso fue lo que ocurrió en Bagdad, cuando las armas exterminen masa que nunca pasa. Es decir, es un guión que se mantiene constantemente. Yo pienso que eso no se puede quitar y siempre que los intereses del imperio choquen con una legislación o con el interés de otro país, van a pasar por encima de él. Yo leía hoy unas interesantes declaraciones en el diario de España, de Navarra, España, que buscaba detalles sobre la empresa española precisamente que estaba detrás del programa Zunzuneo. Y había un abogado español que señalaba, entre otras cosas, que se estaba violando la legislación española en elementos tales como el envío de mensajes no solicitados, como el uso de la identidad de personas violando su conocimiento y además la apropiación de esas identidades para fines políticos, como señalaba, es decir, estamos hablando de la legislación interna de España, así también es en legislaciones de Centroamérica y de otros países del mundo que fueron utilizados como parte de todos estos programas y que demuestran también el total irrespeto, la total ilegalidad con la que actúa el gobierno de los Estados Unidos en sus programas secretos de subversión contra nuestro país. Gracias, profesor.